Bueno, ahora sí está con nosotros Rodrigo Urquía, segunda parte. Hablábamos de inmobiliarios y la realidad que se está viviendo puntualmente en Villa María. Bienvenido, ¿cómo estamos, Héctor? Buenas tardes, noches. Bien, bueno, para hablar ahora sí, como decíamos ayer, para seguir hablando de la situación comercial y también de la otra parte inmobiliaria que tiene muchísima demanda, que es el tema de alquileres, fundamentalmente de departamentos, de casas y entre medio de los dos de lo que es tendencia ahora, que son los dúplex, específicamente en Villa María. A lo que, por un lado, en la parte constructiva, si se quiere, cuando hablábamos con las inmobiliarias, es lo que están buscando inclusive muchas familias a la hora de adquirir, de comprar, pero fundamentalmente es el boom de los alquileres. Es lo que más se busca en Villa María. Pero para unir con la primera parte, lo que hablábamos ayer de los comercios, específicamente, consultábamos a Bernardo Pedraza, corredor inmobiliario villamariense, en esta segunda parte del informe que vamos a ver, acerca de lo que fue allí el medio entre el 2020 y el 2021, en torno a la morosidad comercial. Ah, claro. Lo que fue en algún momento muy complicado para los comercios estar al día con los alquileres. Sabemos que en muchos casos también no se perdonaron los alquileres, se siguieron cobrando y en otros, obviamente, por la relación que tenían con los propietarios de los inmuebles, llegaban a un acuerdo. Bueno, vamos a escuchar acerca de la morosidad no solo de comercio, sino también hace un agregado en torno al mobiliario de departamentos y casas. Y a la vuelta, para cerrar con lo comercial y ya meternos directamente en lo que hace a lo residencial, vamos a ver algunos precios de alquileres de locales comerciales y seguimos desandando este informe inmobiliario aquí en UniTV Noticias. Tuvimos dos lecturas, en realidad tuvimos una lectura durante la pandemia, asumimos que el cliente asimiló un comportamiento realmente ejemplar, es como que se preparó o dijo, bueno, voy a cumplir con este compromiso que tengo de pagar porque obviamente quien recibe ese dinero también lo necesita y no hemos tenido inconvenientes en cuanto a la morosidad, siempre hablando dentro del mes en curso. En la pospandemia, es como que lo dije y lo manifesté anteriormente, el ciclo de recuperación fue mucho más lento de lo previsto y quizás las previsiones que estaban realizadas para un periodo pandémico más corto, al haberse alargado, trajo como consecuencias la merma en la capacidad de ahorro del cliente y eso trajo algunos inconvenientes que, bueno, que van a ir acomodándose con el tiempo. Pero básicamente el nivel de pago es bueno, no hemos tenido mayores inconvenientes con respecto al pago de los alquileres. O sea, la gente hizo el esfuerzo y trató de pagar. Sí. Seguramente con algunos convenios también, entendiendo y flexibilizando un poco todo. Sí, y sobre todo se vio el aumento de la morosidad a comienzo de este 2021. En el 2020 obviamente hubo una caída. De hecho, en números provinciales, el 35% aproximadamente fue el aumento de la morosidad el año pasado y aproximadamente los primeros 3 meses del año de este 2021, según datos de provincia, fueron un 10% más, aproximadamente en toda la provincia. Pero si hablamos de números, específicamente en Villa María, promedio en cuanto a alquileres de comercios, específicamente, vamos a ver ahora en una placa de minutos nada más, lo que es los alquileres más altos. El promedio en el centro de Villa María de un local tipo, de los más pequeños, está entre los 25 y los 30.000 pesos de alquiler. Ah, pará. Pero veamos estos números. Locales comerciales referenciales. Cuando hablamos de referenciales son los locales más grandes, los grandes espacios. Sí, aproximadamente, para tener una idea, entre 600 y 700 metros cuadrados. Sí. Son los locales más grandes, los que se ven, y sobre todo son los que están, la mayoría, para centrarnos en un radio justamente del microcentro de Villa María, aproximadamente entre 2 y 3 cuadras de la peatonal de la ciudad. Ajá. Estos son números actualizados, los actualizamos ayer inclusive. Claro, hay grandes locales que uno pasa y dice, che, ¿cómo puede ser que estén vacíos? Bueno, ahí... Sí. 700.000 pesos un alquiler, sí, es un número alto, ¿verdad? Sí, sí. Realmente. Hasta 700.000 pesos algunos locales es un número alto que uno lo entiende como lugares preferenciales y grandes espacios. Absolutamente, tal cual. Y que son, para decirlo, para no puntualizar en ninguno, son espacios, son grandes locales de Villa María que inclusive son comercios de un flujo de venta importante. Pero más allá de eso, hay algunos, como por ejemplo, como vemos así el número más alto, que es el de 700.000 pesos, hay dos locales, para ser específico, en Villa María, que el alquiler mensual uno es de 750.000 y el otro de 780.000 pesos por mes. Es lo que se cobra en Villa María. Son grandes superficies, pero de todas maneras son números realmente altos, que hay que decirlo, son de los más altos que se ven en toda la provincia de Córdoba, en cuanto a lo que pasa en Villa María. Sí, de hecho, a veces puede dar la sensación de que Villa María es una ciudad cara en cuanto a alquileres, pero hacemos el chequeo y la consulta, sobre todo de corredores inmobiliarios, y nos decían que sí, que hoy Villa María está inclusive en lo comercial, por lo menos, más alto que Córdoba capital. ¿Más caro que Córdoba para alquilar un local comercial? Sí. Se puede, hablemos fuera de, fuera de grandes superficies como shoppings o hipermercados. Sí. Hoy Villa María está
en algunos casos equiparando y hasta subiendo en cuanto al precio promedio de lo que se pide por A un mí local me comercial. sorprende, porque estamos hablando en un comparativo con una ciudad de casi 3 millones de habitantes como Córdoba. Sí, sí, y de hecho, si lo llegamos a lo residencial, Sí. salvo el módulo dúplex que decíamos o casa, el resto está bastante más alto, no equiparado, bastante más alto que Río Cuarto y Córdoba, que son las dos A la ciudades más hora de grandes. alquilar una casa o un departamento, ¿también Villa María es más Sí. caro que Córdoba? Sí, en lo porcentual sí. Y de hecho, ¿sabés en qué se traduce y en qué se puede ver, Héctor? En los departamentos de los universitarios. Ajá. La diferencia en promedio de lo que nos decían en, sobre todo, residencias más chicas o departamentos pequeños, y no solo en Nueva Córdoba, sino también en barrios cercanos a la ciudad universitaria, están hoy por debajo de lo que se pide en Villa María para alquilar en el A ver, departamento ¿qué tipo. análisis hacen los especialistas? ¿Esto tiene que ver con la oferta de demanda? ¿Falta en Villa María de departamentos? ¿Faltan casas para alquilar y por eso sube? Bueno, de hecho, cuando veíamos ayer la primera parte del informe, lo decía Pedraza, hay muchos tipos de departamentos y de casas específicos, los dúplex o los departamentos de 2 dormitorios, que ahora vamos a ver los precios, que están faltando. Hay una demanda importante y se está pidiendo. Y de hecho vamos a ver, también tenemos el dato, hemos hecho un relevamiento en algunas de las inmobiliarias de Villa María, cuáles son los barrios más buscados. Y nos vamos a dar cuenta que, retrocediéndonos al informe anterior que presentábamos, por ejemplo, Sí. de los accidentes, está todo muy cerrado en cuanto a las zonas que se busca. Ah, mira Que ese vos. es otro tema. Hay muchos departamentos nuevos o complejos o hasta edificios que se están generando en zonas fuera del centro de Villa María, pero la demanda está centralizada. La gente quiere barrios específicos y está lo otro de que en algún momento fue el boom de los departamentos. Los Sí. complejos también se habían puesto muy de moda. Sí. Hoy la gente, esto está atado a la pandemia, Absolutamente. quiere casa con patio. Sí, absolutamente, absolutamente. Es lo que se busca. Y de hecho, a propósito de esto, de las casas con patio y el dúplex, que es la tendencia, hablamos en última instancia con Bernardo Pedraza, que también nos comentaba de lo que está buscando la gente. Al término de esta última parte de la nota, repasamos precios de casas, alquileres también de departamentos y terrenos en Villa María. Ajá. En este caso es el único precio, porque sabemos que después fluctúa mucho, que vamos a compartir en cuánto está hoy el piso para comprar un terreno en Villa María. Mirá vos, Pedraza no te habló de gastronomía, no. De Muy gastronomía. buen cocinero. Sí, me dijeron que buen cocinero. Me dijeron que buen cocinero. El Bueno, vamos. encierro propició que la persona que habitaba dentro de su unidad quería espacio verde porque obviamente necesitaba otro tipo de escape que no lo tenía cuando normalmente uno puede salir a tenerlo en espacios públicos. El concepto de dúplex, que es el que se ha incrementado en los últimos años, tiene una razón de ser, ya que es el punto intermedio entre lo que es un departamento y una casa. Entonces, básicamente, pueden encontrar lo que normalmente tienen una casa a un menor costo, ¿sí? Y bueno, de esa manera pueden disfrutar, digamos, de las comodidades de una vivienda tipo casa, pero sin ser una casa, ¿sí? Y eso, bueno, son escenarios que se han ido propiciando, inclusive la construcción de este tipo de productos ha sido muy bien asimilado por el mercado y bueno, hoy tenemos alta demanda de ese producto que es muy difícil encontrarlo inclusive. Se busca dúplex y casa con patio. Es sin duda lo que más se ve. De hecho, lo decía allí Pedraza. Y tenemos para ver algunos precios. Esto es interesante, es realmente interesante. Y sobre todo porque caemos en la lógica de que un departamento grande te puede llevar a alquilar también una casa chica con patio. Y los precios, a ver, viéndolo en la placa y en el comparativo, ¿está mucho más lejos un departamento grande que una casa? Y lo vemos, departamentos. Estos son los promedios. Ajá. Les agradecemos a Bernardo Un Pedraza, dormitorio, obviamente. un soltero en un Sí. departamentito, Y otras 12 a inmobiliarias. 23, depende del lugar a donde Depende de la zona, obviamente, como decíamos, la zona del centro, y lo vamos a ver en la placa de los barrios más cercanos, es donde más se encarece, y en los barrios aledaños, y arranca de 12.000 pesos cuando está más alejado del centro. El de 12 por ahí escuchás la conversación de vecinos a veces por el tema del duro. Sí. Y te digo una cosa, escasea bastante el de 12. Hay que buscar para encontrar el 12. Sí, teniendo en cuenta que estamos a fin de año y actualiza el precio en enero con la última ley de alquileres. Vemos allí con 2 dormitorios, que es el más buscado, el de 2 dormitorios, en cuanto a departamento, porque es también el estándar, por allí si es una pareja y demás, se busca mucho, entre 25 y 45.000 pesos es el promedio. Allí se da un salto muy alto y sobre todo en el comparativo con Córdoba, tiene un aumento importante. O sea, hay una diferencia importante con Córdoba capital. Y de 3 dormitorios, que por allí se hace un departamento más grande, de otras dimensiones, de 40 hasta 80.000 pesos. 3 dormitorios, se te va un sueldo. Sí. Y más también. Que voy a hacer otro agregado. Para encontrar un departamento de 3 dormitorios de 40.000 pesos también hay que buscar y mucho. Esto es departamento. Esto es departamento que a esto le falta una carga, que es lo que hay que pagar despensas. Despensas, sí. También. Y normalmente no hay lugar para guardar el coche. También tenés que pensar si es que tenés coche. Si hablamos de los dos segmentos, aproximadamente en promedio entre 2.000 y 2.500 expensas hoy
y 2.000 pesos una cochera. Bueno, promedio, sumalo. hablando de zona céntrica y barrios aledaños, ¿no? Que es lo que tomamos como referencia. Hablamos ahora de casas, específicamente, que es sin duda lo más buscado después de la pandemia, sobre todo como tendencia, casas pequeñas o dúplex, pero que tengan un espacio verde y de mayor disponibilidad, sobre todo en la zona, en el área social, como se le llama a la casa. Y así vemos la placa. Estos son los precios hoy en Villa María para alquilar casas. Ah, mirá vos, che. Un dormitorio. Casa de un difícil dormitorio. conseguir casa de un dormitorio, pero hay. Sí, son- Entre 25 y 40. 25 y 40. En este término, Sí. casas de un dormitorio, sobre todo en barrios alejados al centro. Ah, Es lo que nos decía, inclusive así desde BM Pedraza, de la inmobiliaria y otras inmobiliarias, este módulo puntual más alejado del centro. 2 dormitorios, ya ahí el salto es más grande. Desde 35.000, sí. Una casa de dormitorios hoy, desde 35, que son casas también pequeñas Sí. de dormitorios, hasta 60.000 inclusive. Che, 3 dormitorios. Y acá no estamos hablando con sumarle mucho más, no estamos hablando de galería, no estamos hablando... Casas, digamos, estándar, Sí. 100.000 pesos. Sí, 100.000 pesos. Sí. Es lo que se pide allí, 55.000 hasta 100.000 pesos. Obviamente son precios promedios de base, pero llegan a pedirse hasta este precio. Obviamente que después aparecen algunas situaciones en las que hay casas de teledormitorio que seguramente se encuentran más Sí. baratos, pero es difícil. Sí. La verdad que es difícil. Sabemos de situaciones de personas que están en plena búsqueda de vivienda para alquilar y hoy encontrar una casa de 2 habitaciones que esté por debajo del valor que damos, la verdad que es muy difícil. Se hace muy difícil encontrar una casa para alquilar. que esté por 50.000 debajo de los pesos, le 50.000 pagás, le sumás impuestos, porque vos como inquilino tenés que pagar, obviamente, lo que es servicio, luz, agua y gas. Y gas, Mínimamente. sí. Sí, mínimamente. sí, sí. El número se dispara. Sí. Un sueldo, tienen que trabajar 2 porque un sueldo Claro. se va directamente Ya no para el llegás. alquiler. No, ya no llegás. Si le sumás los Aquel costos que de vive vida. solo está muy complicado. Sí, sí. Muy Sí, sí, sí. complicado. Bueno, de hecho se está... A ver, en el hecho, si bien es otro segmento de población, se está viendo mucho, como había sido en otra situación, muchos universitarios que se juntan para poder alquilar. Se está volviendo eso, que en realidad nunca desapareció, pero sí había mermado. Hay muchos universitarios que buscaban alquilar en solitario, por allí por la visita de algún familiar y demás. Hoy se está viendo que nuevamente los universitarios que están a punto de volver a la presencialidad plena a partir del próximo año, si Dios quiere, y todo sale bien y continúa la situación sanitaria como estamos, y se está dando nuevamente de consultas para alquilar en conjunto. Pero hay Y- mucha gente sola, claro, Sí. y por ahí, bueno, en universitarios es más fácil. Sí. Pero una persona que rompe la barrera de los 40, 30, 40 años que Ah, quiere muy vivir difícil. sola, por X situación, de repente se encuentra Sí. con que gran parte del sueldo se le va en el alquiler. Y me quedo con lo que vos dijiste. Sí. Sería bueno hacer un análisis por qué Córdoba y por qué Río Cuarto, como referencia inmediata con nosotros por Sí. la cantidad de habitantes, es Sí. más barato que Villa María. Sí, sí, sí. Villa María es comparable en algunos casos con alquileres de casas y tomo lo que nos comentaban inclusive y agradecemos a varias inmobiliarias que nos comunicamos. Villa María es comparable en algunos casos a alquileres en temporada alta de zonas turísticas. Ah, bueno. Ejemplo Carlos Paz. Pero se están viendo esos números Sí. y los hemos consultado y es así. Y de hecho se traduce en esto. Y tenemos allí para ver inclusive lo que mencionábamos, los barrios más buscados. Cuando consultábamos cuáles eran los que más se buscaban, tanto para departamentos como para casas, la idea era promediar lo que se buscaba, obviamente que en algunos casos también aparece en otros barrios, pero en esto se centraliza toda la búsqueda, o por lo menos el 80% de las Este personas. es el que buscan- ranking de los más buscados. Esto es el ranking de los más buscados. Y no es casualidad que son barrios, en su mayoría, cercanos al centro. El centro es el barrio, sin lugar a dudas, más solicitado por la cercanía. Y además, barrio Meguino, barrio Rivadavia, le sigue barrio La Madrid y barrio San Justo. Ajá. Si trazamos un mapa, como hicimos hace poquito, barrio Meguino, La Madrid y San Justo, es una línea. Y después, como bien nos dice por interno nuestro director, hace una L con barrio Rivadavia. Claro, Son claro, barrios claro. que están uno seguido del otro y todos circundan el centro. Sí, sí. Y allí se centraliza más del 80% hoy por hoy de la demanda en Villa María, donde, bueno, obviamente se están viendo algunos desarrollos inmobiliarios. Hay mucho también en lo que decía Pedraza del segmento de dúplex, Sí. por fuera del centro, pero bueno, lo que se busca en cuanto a demanda tiene que ver en zonas cercanas al centro. Y por último, lo que decíamos, es lo último que vamos a repasar, tiene que ver con, ya en este caso nos corremos un poquito del alquiler, pero el acceso al terreno, a la tierra, en busca de la casa propia, que Sí. sabemos que en terreno de construcción es bastante variable el precio, depende de la calidad, de los materiales, de la mano de obra, pero al menos en terrenos. ¿Cuál es el precio base hoy, en promedio, que se pide por un terreno Ajá. estándar, tipo, si se quiere, de entre 270 y 300 metros cuadrados, según nos decían en Villa María? Sí. Y este es el precio, llevándolo al valor en pesos. Porque sabemos que en muchos casos, y en la mayoría de los desarrollos inmobiliarios,
se terminan tasando en 2 dólares. millones de pesos. 2 millones de pesos de base. Después depende a dónde está el terreno. Sabemos que en Villa María estos terrenos se es con todos los servicios. Con todos los servicios, sí. Se ha avanzado mucho en el hecho de cómo se tiene un terreno. Se está dando la mayoría de los loteos nuevos con cableo subterráneo, con cordón cuneta, ya con el acceso a gas y obviamente desagües, alumbrado. Pero este es el precio base hoy, en promedio, para un terreno entre los 270, si queremos ir un poquito más abajo, 250 metros y los 300 metros cuadrados en Villa María a valor peso. No hemos sacado, ¿no? Pero por ahí es estimativo, pero pongámosle un terreno de 300 metros cuadrados. Así que a 2 millones de pesos estaba pensando en el valor del metro cuadrado. También es alto, ¿eh? Sí, es alto. También es alto. Sí, es alto. Y hay que sumarle, por eso decíamos, en el terreno del hecho de tratar de acceder a la casa propia, si uno llega a sumar el costo de construcción por metro cuadrado, la verdad que los números cada vez se van más y obviamente se complica el acceso. Y bueno, veíamos allí el repaso en este informe inmobiliario tratando de acaparar no solo la compra, en este caso de los terrenos, sino fundamentalmente las últimas tendencias en cuanto al Bien, alquiler. excelente informe. La verdad, Sí. como para tener en claro la realidad de Villa María a la hora de alquilar en búsqueda del techo. En búsqueda de Alquilar, comprar, bueno, y en el caso de apuntar a un terrenito, ¿no? a un Para terreno. ver después sí. a ver qué hacer. Sí, sin duda, totalmente útiles los valores. Espero que Gracias, sirva. Rodrigo. Gracias.